La niebla, o en inglés fog, que se abrevia en los informes y pronósticos meteorológicos con las letras FG, es un conjunto visible de pequeñas gotitas de agua en estado líquido en suspensión en la atmósfera, y que a su vez ese conjunto visible se encuentra en contacto con la superficie terrestre. De acuerdo a esta definición, en esencia, podemos decir que la niebla es simplemente una nube que se encuentra en contacto con la superficie, ya que su composición y características son exactamente las mismas. Ahora, al igual que sucede con las nubes, dependiendo de la cantidad y el tamaño de las gotitas de agua que están en suspensión en un cierto volumen de aire, esta niebla puede ser más o menos densa, lo cual tiene un impacto directo en la visibilidad. Y es que si la visibilidad se reduce por debajo de 1000 metros, este fenómeno se clasifica como niebla, mientras que si la visibilidad resulta ser superior a los 1000 metros, este fenómeno se clasifica como neblina. Y es que justamente la neblina, o en inglés mist, que se abrevia en los informes y pronósticos con las letras BR, consiste en niebla menos densa, o en otras palabras, niebla ligera, la cual reduce la visibilidad en superficie a un valor superior a los 1000 metros. Podríamos decir entonces que la niebla y la neblina son el mismo fenómeno, solo que los clasificamos de forma diferente dependiendo de qué tanto reducen la visibilidad. Y es que justamente la visibilidad dentro de este tipo de fenómenos va a variar en función del porcentaje de humedad y la cantidad de núcleos de condensación presentes en ese volumen de aire. Ahora, ya que vimos la diferencia entre la niebla y la neblina, veamos bajo qué condiciones y cómo se forma la niebla. Resulta que la niebla se forma cuando el vapor de agua se condensa o se sublima en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo sobre núcleos de condensación o congelación en la atmósfera, formando así el conjunto visible que llamamos niebla. Ahora, el hecho de que la niebla esté compuesta por gotitas de agua en estado líquido o en cristales de hielo en estado sólido va a depender de la temperatura ambiente, pues si esta resulta estar por encima de los 0 grados, tendremos gotitas de agua en estado líquido, mientras que si estamos por debajo del punto de congelación del agua, tendremos cristales de hielo. De acuerdo a esta definición entonces, podemos deducir que los mecanismos de formación de la niebla son prácticamente los mismos que los mecanismos de formación de las nubes. Esto implica entonces que para que se forme la niebla se deben cumplir las siguientes condiciones. Primero, se necesita un alto contenido de vapor de agua, es decir, alta humedad. También se requiere la presencia de núcleos de condensación o congelación en la atmósfera, donde se pueda producir el cambio de estado gaseoso a estado líquido o sólido. Y finalmente se requiere de un mecanismo que permita alcanzar la saturación de esa masa de aire, lo cual puede ser un enfriamiento del aire o también un aumento en el contenido de humedad, ya que como recordaremos de videos anteriores, el vapor de agua solo se condensará cuando el aire alcance la saturación, es decir, una humedad del 100%. Con referencia entonces a esto último, veamos un par de ejemplos. Supongamos que tenemos en el caso A un metro cúbico de aire a una cierta temperatura, y digamos que a esa temperatura ese metro cúbico de aire es capaz de contener hasta 30 gramos de vapor de agua. Sin embargo, digamos que en este caso únicamente contiene 15 gramos, lo cual nos da como resultado una humedad del 50%. Ahora, si enfriamos este volumen de aire a una temperatura inferior, su capacidad para contener vapor de agua va a disminuir progresivamente, hasta que eventualmente se alcanza una humedad del 100%. En este caso decimos que el aire está saturado, y por lo tanto el vapor de agua va a empezar a condensarse en forma de pequeñas gotas de agua líquida, formando así la niebla. En este ejemplo A, entonces, el enfriamiento del aire es el mecanismo que se utiliza para alcanzar la saturación. Sin embargo, hay otro mecanismo por medio del cual se puede alcanzar la saturación que no tiene que ver con la reducción de temperatura. Veamos el ejemplo B. Aquí partimos de la misma condición inicial. Tenemos un metro cúbico de aire que puede contener hasta 30 gramos de vapor de agua, pero solamente contiene 15 gramos, teniendo entonces así una humedad del 50%. Sin embargo, a diferencia del ejemplo A, aquí vamos a mantener la temperatura constante, y lo que vamos a hacer es proporcionar más contenido de humedad debido a la evaporación de un cuerpo de agua cercano. De esta forma entonces, la cantidad de vapor de agua que puede contener el aire se mantiene en 30 gramos.
Sin embargo, debido al aporte del contenido de humedad, aumenta efectivamente el vapor de agua que contiene el aire, hasta que eventualmente se alcanza la saturación, es decir, una humedad del 100%. Ahora, ya que entendemos los procesos que están detrás de la formación de niebla, pasemos ahora sí a ver los diferentes tipos de niebla que podemos encontrar. Los primeros tres son la niebla de radiación, la niebla de advección y la niebla orográfica, las cuales son generadas debido al enfriamiento del aire, es decir, el caso A del ejemplo que vimos anteriormente. Por otro lado, tenemos también la niebla frontal y la niebla humeante, las cuales se forman debido al aumento del contenido de humedad del aire, es decir, lo que observamos en el caso B del ejemplo anterior. A continuación entonces veremos una descripción un poco más detallada de cada uno de estos tipos de niebla, iniciando por la niebla de radiación. Esta se genera debido al fuerte enfriamiento de la superficie en condiciones de viento ligero. Normalmente suele presentarse durante la noche o al amanecer, cuando la temperatura en la superficie alcanza su mínimo a lo largo del día. Y aparte de esto, para que se pueda formar la niebla de radiación, se requiere un cielo despejado, un viento ligero de aproximadamente 5 nudos, una alta humedad relativa y condiciones atmosféricas estables. En esta situación entonces, lo que sucede es que la Tierra tiende a perder calor en forma de radiación terrestre que se emite hacia el espacio, lo cual genera un rápido enfriamiento de la superficie, la cual a su vez por conducción enfría también la capa de aire más baja que se encuentra en contacto con esta, hasta que eventualmente esta capa de aire se satura y se forma la niebla de radiación. Ahora, en general, el grosor de la capa de este tipo de niebla puede variar dependiendo de las condiciones, principalmente del viento, aunque en la mayoría de los casos suele presentarse en forma de niebla baja y localizada que alcanza tan solo unos cuantos metros de altura, y que suele disiparse rápidamente con el calentamiento de la superficie producto de la radiación solar. Dicho esto, pasemos ahora con el siguiente tipo de niebla, la niebla de advección. Esta se genera cuando una masa de aire relativamente cálido y húmedo se desplaza sobre una superficie más fría. Este tipo de niebla se denomina como niebla de advección, ya que la palabra advección significa movimiento horizontal del aire, en otras palabras, viento. Y es que justamente para que se produzca este tipo de niebla se requiere una intensidad del viento moderada, de hasta 15 nudos, también una alta humedad y condiciones atmosféricas estables. Ahora, para entender cómo se forma este tipo de niebla, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que nos encontramos en la costa de un país de latitudes medias donde está iniciando el invierno. En este caso, la superficie continental tiende a enfriarse más rápidamente que el agua. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia de temperaturas en las dos superficies. En esta situación, si el viento empuja una masa de aire desde el agua hacia la tierra, esta tenderá a enfriarse por conducción, hasta que eventualmente alcanza la saturación y forma la niebla de advección en la superficie continental. Sin embargo, este no es el único escenario bajo el cual se puede generar la niebla de advección, ya que puede producirse en sentido opuesto. Es decir, supongamos que estamos en el mismo país, pero ahora a inicios del verano. En esta situación, la Tierra tiende a calentarse más rápidamente que el agua, con lo cual tenemos ahora una diferencia de temperaturas entre las dos superficies. Si bajo estas condiciones el aire empuja una masa de aire desde la Tierra hacia el agua, esta tenderá a enfriarse por conducción, alcanzando eventualmente la saturación y formando así la niebla sobre el agua, la cual también se conoce como niebla marina. Ahora, este tipo de niebla tiende a generar una capa de un grosor considerable y de una gran extensión horizontal, siendo esta difícil de disipar, haciendo que persista por días o incluso semanas. Dicho esto, pasemos ahora con la niebla orográfica, también conocida como niebla de ladera o niebla de montaña. Esta se genera cuando una masa de aire húmedo es forzada a ascender sobre terreno elevado, enfriándose adiabáticamente y eventualmente alcanzando la saturación. Como recordaremos de los videos anteriores acerca de la formación de nubes, en esencia, este es el mismo proceso mediante el cual se generan las nubes orográficas, es decir, por medio de enfriamiento adiabático.
O en otras palabras, el simple hecho de que una masa de aire ascienda en la atmósfera hará que ésta se expanda y se enfríe. Ahora, dicho esto, podríamos preguntarnos ¿qué diferencia hay entonces entre una nube orográfica y niebla orográfica? Pues bien, la respuesta es que realmente no hay ninguna diferencia. Este fenómeno se va a clasificar como una nube orográfica o como niebla orográfica dependiendo del punto de vista del observador. Por ejemplo, en estas condiciones, si hay un observador que se encuentra en la montaña dentro de este fenómeno, lo va a clasificar como niebla orográfica. Sin embargo, si el observador se encuentra lejos de la montaña, la va a clasificar como una nube orográfica. Habiendo entendido esto, también debemos mencionar que la niebla orográfica tiende a mantenerse por largos periodos de tiempo, siendo difícil de disipar y pudiendo persistir también por días o por semanas. Así que hasta el momento hemos visto tres tipos de niebla. Tenemos la niebla de radiación que se genera debido al enfriamiento de la superficie durante la noche. Tenemos la niebla de advección que se genera debido al movimiento del aire sobre una superficie más fría. Y tenemos la niebla orográfica, que se genera debido al enfriamiento del aire cuando éste asciende por la ladera de una montaña. En estos tres casos, como podemos observar, el mecanismo que hace que se forme la niebla es justamente la reducción de la temperatura. Sin embargo, como habíamos mencionado anteriormente, hay otro mecanismo que también permite la formación de niebla, y es el aumento en el contenido de humedad. Es por eso que a continuación vamos a ver dos tipos de niebla que se forman por este otro mecanismo, iniciando por la niebla frontal, también conocida como niebla inducida por precipitación. Esta se genera cuando la lluvia relativamente cálida pasa a través de una capa de aire más fría, aumentando así su contenido de humedad y eventualmente alcanzando la saturación. Ahora, para que se forme este tipo de niebla, se requiere una inversión de temperatura, o en otras palabras, que haya aire cálido en la parte superior y aire más frío en contacto con la superficie en la parte inferior. Bajo estas condiciones, lo que sucede es que las gotas de agua relativamente más cálidas pasan a través de la capa de aire más frío, y cuando éstas se evaporan, aumentan el contenido de humedad de esa capa de aire más frío, hasta que eventualmente alcanza la saturación y se forma la niebla. Ahora, en este punto podemos pensar que el nombre de niebla inducida por precipitación es mucho más adecuado. La pregunta es entonces, ¿por qué se le llama también niebla frontal? Pues bien, resulta que la niebla inducida por precipitación es característica de los frentes cálidos y ocluidos, ya que en este tipo de fenómenos se presentan las condiciones ideales de inversión de temperatura para la formación de este tipo de niebla. Aquí, por ejemplo, tenemos un frente cálido, es decir, una masa de aire cálido que está desplazando una masa de aire más frío. Sin embargo, debido a la diferencia de densidades entre las dos masas de aire, el aire cálido tiende a ascender por encima del aire frío, lo cual induce entonces la formación de nubes y precipitación. Y como podemos observar en este caso, tenemos las condiciones perfectas de inversión de temperatura para que se forme este tipo de niebla. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se observa esta zona en un frente cálido, el cual se caracteriza por nubes estratiformes bajas, precipitación y por supuesto niebla inducida por precipitación. Dicho esto, pasemos ahora con la niebla humeante, también conocida como niebla de vapor o humo ártico. Esta se genera cuando una masa de aire muy frío se desplaza sobre una superficie húmeda y cálida, haciendo que aumente el contenido de humedad y por lo tanto se alcance la saturación. Este tipo de niebla suele presentarse en condiciones atmosféricas muy estables y de viento ligero, al igual que a temperaturas bastante bajas. Veamos entonces cómo se genera este tipo de niebla por medio de este ejemplo. Aquí nuevamente tenemos superficie continental y un cuerpo de agua, el cual tiene una temperatura relativamente alta. En esta situación entonces, cuando el viento hace que el aire más frío entre en contacto con este cuerpo de agua más cálido, el agua empezará a evaporarse, aumentando así el contenido de humedad de esa masa de aire hasta que eventualmente alcanza la saturación, formando así la niebla. Si analizamos con detenimiento esta situación, es completamente lo opuesto a lo que sucede en el caso de la niebla de advección, pues en este caso, en lugar de fluir sobre una superficie más fría, el aire está fluyendo sobre una superficie más cálida.
Ahora, a este fenómeno se le conoce como niebla de vapor o niebla humeante, ya que justamente la apariencia es como si fuera humo o vapor saliendo del agua, como podemos ver en estas imágenes. Así que, en resumen, con respecto a estos dos tipos de niebla, en ambos casos lo que sucede es que aumenta el contenido de humedad de la masa de aire, lo cual hace que se alcance la saturación y se produzca la niebla. Ahora, hasta el momento hemos clasificado a la niebla de acuerdo a su mecanismo de formación. Sin embargo, también podemos clasificarla de acuerdo a sus características. Por ejemplo, tenemos la niebla de hielo, también conocida como ice fog en inglés, la cual es niebla compuesta enteramente de cristales de hielo, en lugar de gotitas de agua en estado líquido. Este tipo de niebla se produce a temperaturas extremadamente bajas, por debajo de los -30 °C, y lo que sucede en este caso es que el vapor de agua se sublima directamente en forma de pequeños cristales de hielo en suspensión en la atmósfera. También tenemos la niebla engelante, o en inglés freezing fog, que se abrevia en los informes y pronósticos meteorológicos con las letras FZ-FG. Esta es niebla compuesta por gotitas de agua en estado líquido, pero a temperaturas inferiores a los 0 °C. Bajo estas condiciones, las pequeñas gotitas de agua líquida que componen la niebla se congelarán inmediatamente al entrar en contacto con un objeto sólido, como por ejemplo la estructura de una aeronave. Es por eso que la niebla engelante genera engelamiento estructural de hielo granulado, el cual tiene bastantes consecuencias negativas para las operaciones aéreas. Ahora, aparte de esto que acabamos de ver, también debemos decir que la niebla no siempre consiste en una densa capa que cubre toda la superficie, sino que también se puede presentar en diferentes configuraciones o con diferentes características. Por ejemplo, podemos encontrar la niebla en forma de bancos aislados distribuidos a lo largo del aeropuerto, los cuales van a disminuir la visibilidad en zonas muy concretas de este. Este tipo de disposición de la niebla se reporta en los informes y pronósticos meteorológicos con las siglas BCFG. También podemos encontrar la niebla en forma de una capa muy poco profunda que cubre la superficie, que no supera los 2 metros de altura. En estos casos, este tipo de niebla se va a reportar en los informes y pronósticos meteorológicos con las siglas MIFG. Y finalmente, también podemos encontrar la niebla con una cobertura parcial, es decir, que cubre una parte del aeródromo pero el resto está despejado. Esto se reporta en los informes y pronósticos con las siglas PRFG. Ahora, con respecto a los riesgos asociados a la niebla, el principal inconveniente que supone la presencia de esta es la baja visibilidad, ya que esta limita las operaciones de movimiento en superficie, despegue y aterrizaje, haciendo que sea necesario implementar procedimientos de baja visibilidad, tanto para las operaciones de rodaje, despegue o aproximaciones categoría 1, 2 y 3. Y además de esto, como mencionamos anteriormente, a temperaturas cercanas a los 0 °C, la niebla también se asocia a condiciones de engelamiento, debido justamente a la niebla engelante. Es por eso que bajo estas condiciones es importante realizar una inspección y limpieza de la estructura de la aeronave antes de salir a vuelo. O si se encuentran estas condiciones durante el vuelo, se debe hacer uso de los sistemas de antihielo y deshielo de la aeronave. Ahora, para finalizar con este tema de la niebla, veamos cómo se disipa. Pues bien, los mecanismos de disipación de niebla son prácticamente los mismos que para la disipación de nubes. En términos generales, lo que se requiere es una disminución del porcentaje de humedad, lo cual se puede obtener ya sea aumentando la temperatura o disminuyendo el contenido de humedad del aire. Veamos cada uno de estos mecanismos por separado, iniciando por el aumento de la temperatura. Aquí, el sol provoca un aumento de la temperatura en la superficie, lo cual calienta el aire que está en contacto con esta, reduciendo el porcentaje de humedad y por lo tanto disipando la niebla y haciendo que se formen nubes estratiformes con techos bajos. Sin embargo, si la capa de niebla resulta ser muy densa, esta bloqueará parcialmente el paso de la luz solar a la superficie, dificultando que ésta se pueda calentar, lo cual significa que la niebla va a persistir por mucho más tiempo y será más difícil de disipar. Ahora, por otro lado, tenemos también la reducción del contenido de humedad del aire.
En este caso, el mecanismo principal que provoca esta reducción de la humedad es la mezcla del aire con una masa de aire más seca, lo cual en condiciones normales se lleva a cabo por medio del viento. Y es que el viento de una intensidad relativamente alta, superior a los 15 nudos, permite mezclar el aire saturado que está cerca de la superficie con aire más seco de los niveles superiores. Esto entonces provoca una reducción generalizada en el contenido de humedad del aire, haciendo que la niebla se disipe y pase a formar nubes estratiformes con techos bajos. Sin embargo, el viento no es el único mecanismo que reduce el contenido de humedad del aire, sino que también, cuando hay condiciones de viento totalmente en calma, las gotitas de niebla pueden acumularse sobre la superficie, formando así rocío o escarcha, lo cual reduce el contenido de humedad de la masa de aire y por lo tanto disipa la niebla. Así que, en resumen, con respecto a los mecanismos de disipación de niebla, tenemos la radiación solar, que aumenta la temperatura de la superficie disminuyendo el porcentaje de humedad y por lo tanto disipando la niebla. Tenemos también el viento en superficie a una intensidad superior a los 15 nudos, el cual va a mezclar el aire saturado de la superficie con aire más seco de la parte superior, haciendo que la niebla se disipe y de paso a nubes de tipo estratiforme. Y finalmente tenemos la condición de viento en calma, que va a propiciar la deposición de rocío o escarcha en la superficie, haciendo que disminuya el contenido de humedad de la masa de aire, disipando así la niebla. Así que de acuerdo a esto, en el primer mecanismo teníamos el aumento de temperatura, mientras que en los otros dos tenemos la disminución del contenido de humedad de la masa de aire. En la práctica, realmente, tanto los mecanismos de formación como de disipación de niebla se pueden combinar entre sí, ya sea para formar la niebla o hacer que ésta desaparezca.